por qué? Porque tenemos que seguir insistiendo en que sí es importante algunas reformas, pequeñas modificaciones a leyes secundarias, pero mientras no existan estas reformas a la Constitución, estaremos legislando en pequeñas cosas y estaríamos debiendo, todavía seguiríamos en esa deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas. Quiero también reiterar el gran compromiso que tenemos, como lo manifestaba la senadora Xóchitl, esa disposición de ayudar, de darle trámite y acelerar todo el trabajo legislativo que tenga que ver con esta reforma, con esta propuesta de reforma constitucional que en su momento nos hará llegar el gobierno de la República, porque es parte de un proceso ya comenzado desde el 2019, que ya lleva un proceso muy importante y que lo único que hace falta es que llegue ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores para que se inicie con este proceso legislativo importante y que tengamos estas reformas importantes para reconocer en la ley a los pueblos. El Acuerdo de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena es un documento firmado por el Gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, comprometiéndose a enmendar la Constitución del país para otorgar derechos a los pueblos indígenas de México, incluidos los derechos de autogobierno, así como atender las demandas de justicia e igualdad de los pobres del país. Los pueblos indígenas de Chiapas y de toda la República tienen una historia de desigualdad, discriminación y explotación. El EZLN ha estado tratando de combatir estas condiciones desde el levantamiento zapatista en enero de 1994. Así, cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés, el objetivo central era acabar con la exclusión política de los pueblos indígenas. Así, en 1995, la Asamblea Federal aprobó la Ley de Diálogo, Reconciliación y Paz Digna de Chiapas, que abrió la puerta a las negociaciones. Larrainzar fue el primer municipio de los Altos de Chiapas donde el EZLN logró captar una amplia gama de simpatizantes. Debido al arraigado levantamiento de la ciudad y además de ser uno de los pocos lugares donde no hubo enfrentamientos violentos entre simpatizantes y no simpatizantes, el subcomandante Marcos propuso y consiguió negociaciones con el gobierno de San Andrés. El Acuerdo de San Andrés Larrainzar es de gran importancia política e histórica para México, ya que se firmará 500 años después con los pueblos indígenas que han sido marginados políticamente en la construcción del Estado mexicano. A pesar de la ratificación de México del convenio número 169 de la OIT, que obligó a la legislatura mexicana a ratificar cambios al artículo 4 en 1991, detrás de la estrategia nacional se esconde una política étnica que no reconoce adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución establece: la nación mexicana tiene una composición pluricultural basada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y el acceso efectivo a la jurisdicción nacional por parte de sus miembros. Es difícil no reconocer los derechos culturales de las comunidades indígenas como derechos colectivos, porque la cultura no es un individuo dentro de un grupo, sino un colectivo. Si el artículo 4 de la Constitución mexicana reconoce legalmente los derechos de los pueblos indígenas, las constituciones deben ser reconocidas en la práctica, pero no lo son. En un intento por cumplir con los acuerdos de San Andrés, la COCOAPA elaboró una propuesta de reforma de varios artículos de la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, anunciada en noviembre de 1996. Una de las partes aceptó la propuesta de que el EZLN y el Gobierno Federal de México solicitaron 15 días para consultar a expertos en temas constitucionales, pero la respuesta fue no. El presidente de la República hizo una contrapropuesta que violaba el Acuerdo de San Andrés, pero también significó que muchos puntos de los acuerdos firmados se basaban en este incumplimiento de convenios internacionales ratificados por México, como el 169 de la OIT. Política e históricamente, según López y Rivas, los acuerdos de San Andrés tienen múltiples significados. San Andrés ha simbolizado en el mundo el compromiso de un Estado con los pueblos indígenas que habitan en su territorio. Sus promesas no se han cumplido y expresa la actual contradicción entre el Estado-nación y las etnias que luchan por sus derechos específicos.
Pero también fue una victoria para la tradición política mexicana, pues se negoció democráticamente, de manera abierta y con la sociedad en mente, además de reconocer que un movimiento político y social mayoritariamente indígena fue el interlocutor que obligó al país a firmar el acuerdo. Por su importancia en la vida política y social del país, es de trascendencia histórica. En marzo de 1999, los zapatistas llamaron a la sociedad civil a participar en las consultas nacionales sobre los acuerdos de San Andrés y los derechos y culturas indígenas, resultando en la legitimación de más de 3.5 millones de ciudadanos, en su mayoría birraciales, que se manifiestan por el reconocimiento. Los derechos de los pueblos indígenas a exigir poderes legislativos y ejecutivos para actuar en la materia y acatar los acuerdos suscritos. A pesar de la opinión pública, estos acuerdos siguen sin cumplirse y para el año 2000 no son un tema importante en la agenda nacional. Por esta razón, los acuerdos de San Andrés se consideran un paso importante en la legislación de derechos indígenas que tendrá un impacto no solo en México, sino más allá de sus fronteras y en toda América Latina. De acuerdo a las categorías de la ciencia política y del propio derecho internacional, no debe haber mayor confusión o excusa irreductible que una nación se funda en los elementos que la conforman, tales como su territorio, historia, cultura, identidad, ordenamiento jurídico, etc. La entidad, que todavía se posiciona como una población de segunda clase hasta el día de hoy, los indios, por supuesto, ha sido dominada por el discurso legal y el G8 en el escenario mundial, porque este discurso dominante es solo un indio sin nación, sin pueblo. La coyuntura política interna, que significa el proceso de legitimación de la sociedad, que significa mayor flexibilización en las posiciones políticas respecto a los derechos del pueblo indio. Fortalecer el movimiento nacional del pueblo indígena por sus reivindicaciones históricas, su cultura, su propio ordenamiento jurídico y su derecho a la libre determinación en el uso de los recursos y la organización territorial. La pertinencia desde el fortalecimiento de las fuerzas internas facilita el reconocimiento de las demandas sociales y políticas del movimiento indígena mexicano. El reconocimiento del pueblo de la India como sujeto y actor social del derecho internacional significa que además de respetar los acuerdos internacionales ratificados, también se aplican a la legislación estatal y nacional. Si los acuerdos de San Andrés van acompañados de iniciativas de planificación del autodesarrollo que ayuden a construir un marco legal propio, pueden ser perfectamente válidos en el marco del respeto y el reconocimiento mutuo entre los diferentes sectores de la sociedad. La importancia del acuerdo fue colocar las condiciones indígenas en el centro del debate nacional a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. El alcance y reclamos ante el incumplimiento de estos son aún vigentes. Incluso a mediados del año 2015, Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, indicó que los acuerdos deben ser cumplidos y que deben ser plasmados en la Constitución Federal.